La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Pero tenemos ya a Fernando Olivera, que ha hecho algo que no se hace, que es atravesar Lima. Desde Chorrillos hasta el centro de Lima, eso tarda 1 hora, y él lo ha hecho en 1 hora. Y yo le dije, cuando escuché que estaba en Exitosa a las 7:30 de la mañana, dije, no va a llegar. No, y muchos tuiteros me decían, no va a llegar. Llegó. Llegó, que recupere el aire, sin prejuicio de que pueda regresar. A ver, aire. Agüita. Lo que pasa es que hoy día pues, ha decidido aceptar las invitaciones y bueno. Ante todo, Rosa María, Abel, quiero declarar, debo decir y digo que he guardado una semana de silencio luego del suicidio de Alan García, por respeto al dolor de su familia. Y quiero con toda sinceridad decirle al pueblo peruano que no me alegra este fatal desenlace con la muerte de Alan García. Pero con igual sinceridad debo decir y digo que habría celebrado la captura, el juicio y la sanción ejemplar para Alan García dentro de un debido proceso. Dicho esto, el suicidio no puede ser materia de apología, como se ha presentado desde la cúpula prista, y en la carta póstuma que deja el doctor García lo presenta como un acto de dignidad, del que se tienen que sentir orgullosos como ejemplo a seguir. Esta apología lo que pretende es ocultar la verdad. Y la verdad es que por el avance de las investigaciones de los fiscales que hoy son acosados, que hoy piden su cabeza, que hoy hay una ofensiva para mediatizar la acción de la justicia desde el cártel de la corrupción, las pruebas que han logrado y que ya se han dado cuenta justamente en el pedido de detención preliminar de García y todo el resto de esa organización criminal así denominada, señala que hay testigos protegidos que perfectamente establecen la triangulación de los pagos de las coimas de Odebrecht a través de Nava, a través de Atala, testaferros y testaferros con compañías ocultas, declaraciones ya tomadas a Odebrecht que la coima era de 24 millones de dólares y que sin embargo justificaban 10 millones de dólares sin dar cuenta del destino de los otros 14 millones de dólares. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar lo que ha estado pasando esta mañana. Le vamos a hacer un rápido resumen. Lo que ha dicho Barata es que Nava le indicó en una reunión en su casa de playa que él y Alan García también, sabían perfectamente que Toledo había sido coimeado y que no iban a hacer nada, pero que querían pues la suya también. Y Barata se alegró porque no hubieron represalias contra Odebrecht, sino que les permitieron continuar operando a cambio inicialmente de un pago de 3 millones de dólares a Nava, que fue exigido con toda celeridad y en efectivo, pago del cual se deja constancia, ¿no es cierto? Y que Alan García tenía en Nava y en Atala, lo ha dicho así, a sus maimans. Eso es lo que ha dicho Barata. Es decir, eran sus testaferros. Luis Nava solo podía hablar con ministros porque usaba el nombre del presidente, porque no tenía ninguna función ejecutiva. Y que conversaba Barata personalmente, lo ha dicho con Alan García, sobre la concesión del Metro de Lima, también que él sugería que se hiciera por contratación por obra pública. Es decir, que tenía Barata una posición realmente de dominio de la ejecución de obra pública gracias a la cercanía. Lo que narró inicialmente es que conoce a Alba Castro, al cual le da $200.000 en efectivo en varias armadas para la campaña,
pero que luego, gracias a este conocimiento, Alba Castro le presenta a Nava en la Casa del Pueblo, en el local del partido. Y luego, gracias a este conocimiento, Nava le abre las puertas para tratar con García, lo que permite que a los 2 meses de gobierno reciban a Marcelo Odebrecht, gracias al intermedio de Nava, porque en ese momento no era tan amigo de García. Hoy se considera amigo de García, asistió a su casa, García a la casa de Barata, a comer frijoles, etcétera, y que estos personajes, sí, efectivamente, pedían plata para García, pero lo que ha sido la bomba, creo, hoy día, es que García sabía perfectamente, y Nava sabía perfectamente de las coimas a Toledo en el año 2006-2007, tan temprano como ese entonces, y no hicieron nada. ¿Pero por qué no hicieron nada? Porque tenían el mismo corruptor. Exacto, porque no. Es el cártel de la corrupción. No, ahí no hay, ahí no hay, parte. no hay gobierno y oposición, no hay derechas ni izquierdas. Allí la corrupción cruza transversalmente ideologías, si es que existen diferencias, porque todos al final se encuentran. Es como cuando yo veía después de la campaña electoral en donde García más bien había sido una suerte de opositor en la campaña de Kuczynski, luego salían abrazados, almorzando y diciendo, claro, aquí somos buenos amiguitos. Tenían el cordón umbilical de Odebrecht, obviamente. Ahora, entiendo que ha habido... Pero lo que estás diciendo, Rosa María Palacios, Rosa María, me parece sumamente importante, porque claro, esa es una verdad que se caía por su propio peso. Pero Nava, ¿por qué tenía que recibir esa cantidad de dinero? Si era un secretario que veía la agenda, ¿qué mando tiene sobre congresistas, sobre ministros, para hacer toda una arquitectura legal, para adjudicar directamente, para las adendas, para las sobrevaluaciones que ejecutaban en los ministerios de transportes, para transferir el proyecto de la Municipalidad de Lima, para sacar decretos de urgencia, para exonerar del SNIP, para todas esas adendas que multiplicaron el costo de la interoceánica por 4? Pero lo que acabas de decir es sumamente grave. Sabían desde el primer día de la coima y callaron. ¿Por qué? Y no solamente callaron, sino que pidieron la suya y entraron al mismo régimen de corrupción. Por eso callaron. Claro. ¿Ah? Por eso callaron, porque querían... Y contra eso estamos combatiendo, Rosa María. Hoy día vengo de una entrevista, desaforados, amenazando. Ya estoy recibiendo amenazas. El propio abogado de García me ha querido agredir, me ha insultado ahí en el local de la radio. A Defecio le gritó, ¿no? Sí, no, despechando, a ver cómo reaccionaba. Y los búfalos están llamando, están amenazando. Me han informado que inclusive están queriendo reactivar el comando Rodrigo Franco, porque están desesperados. Bueno, yo creo que después de hoy se acabó, ¿no? Hasta ayer podían gritar, porque claro, le dieron la plata a Alba Castro, ellos no sabían nada. Pero ya cuando Maiman... Pues celebro Maiman, que la verdad se esté abriendo paso. Maiman es el referente y resulta que Maiman, nada, le dicen, Maiman nos ha contado que él ha conseguido plata para Toledo. Y se lo dicen a Barata en su cara. Bueno, en un almuerzo en la casa de playa, está todo narrado. Entonces, bueno, le dijeron, no, tranquilo nomás, ¿no? $3 millones para Nava, ese fue el primer acuerdo inicial. Para Nava, que era para García. ¿No? Eso es lo que dice, que García estaba perfectamente enterado de toda esta reunión. O sea, que no había nada. ¿Qué hace un gobernante honrado, enterado de una corrupción? Lo denuncia inmediatamente. Claro. Inmediatamente, plantea una investigación. No se calla la boca y pide la suya. Bueno. ¿Ah? Así es. Así es. Esta historia de cómo es la mía, ¿no es cierto? Sí. Es una frase de García. A Zanatti. Claro. Con el negociador dólar MUC, por eso es que en el pronunciamiento que yo he hecho, recuerdo cómo es que García llega al poder el año 85, porque esta es una era donde la corrupción se ha consolidado, porque nunca la corrupción había llegado a ese nivel presidencial. En el gobierno de Belaúnde hubo casos de corrupción que se denunciaron, pero nadie podía pensar ni inferir que Belaúnde podía estar de ninguna manera comprometido en nada de ello, ¿no? Un ejemplo de honradez, de honestidad, que hay que seguir. Pero con García, ya el 28 de julio del 85, cuando daba su primer discurso, que yo inclusive aplaudí por párrafos, cuando anunció que reducía la compra de los aviones Mirage, porque era gastar en la muerte y significaba ahorro para aplicarlo a la justicia, yo lo aplaudí. ¿Pero qué había pasado?
Antes de ello, ya venía en un viaje que había hecho a Europa de reunirse con Abderramán El Azir, el traficante de armas, para triangular la colocación de esos aviones Mirage a precio de mercado, en donde había una utilidad, entre comillas, para los intermediarios de 24 millones de dólares por cada avión. Como usted sabe... Cuando llegó, ya había comprado una casa que no tenía cómo justificar en la calle Trinidad 420, que se estableció en la comisión investigadora que presidí. Es decir, no es el dicho ese de que el poder corrompe, no, llegó corrupto al poder. Bueno, y lamentablemente esa fue la secuela en todo su gobierno. Ahora, acá, como sabe, estamos leyendo desde temprano, hay varios reporteros en Curitiba transmitiendo minuto a minuto. Está IDL, está García Villasís por El Comercio, está Dalío Vera por América, César Romero por La República, están todos transmitiendo casi minuto a minuto. Y le quiero leer lo último, ¿no? Sí. Jorge Barata indicó que el plazo de 18 meses para la ejecución del proyecto del Metro de Lima era forzoso, pero que se hizo para que Alan García inaugure la obra, con todo el mérito que eso implicaba para su gobierno. Esa obra se hace hacia el final del gobierno García. En la reunión en el avión presidencial, Barata le sugirió a García que el proyecto del Metro de Lima se haga bajo contratación de obra pública. Barata le dijo a Alan García que por obra pública el Estado pagaba toda la obra y de ese modo Odebrecht no tenía que conseguir financiamiento privado. No, esto está narrado, como le digo, minuto a minuto. Van a haber muchísimos más detalles porque estamos con 2 horas de diferencia con Curitiba, por lo tanto hay mucho más información que está llegando, pero esto es lo que tenemos hasta ahora, que confirma evidentemente las sospechas, aunque yo creo, como le digo, que lo que más nos ha impresionado acá es que supieran lo de Toledo. Eso es increíble, sabían perfectamente lo de Toledo y la alegría de Barata porque no tomaron represalias contra ellos. Eso es una cosa que lo escuchas y no lo puedes creer. Y ese es Alan García, no son intermediarios. Es impresionante. Ahora, la última vez que usted vio a Alan García fue la noche del debate presidencial, ¿no? Dicen que hasta ahora, por supuesto, que nunca le perdonó a Hugo Otero no haber cambiado las reglas del debate para no tener que enfrentarlo a usted esa noche. ¿Se arrepiente hoy, después de la muerte de Alan García, de su suicidio? Porque muchos dicen que ese es el principio de su final. Quiero decir y digo que sigo pensando lo mismo. Que Alan García encarnó la impunidad. Bueno. Que Alan García pervirtió los valores milenarios del Perú. Y allí en esa oportunidad, entre una serie de casos que reclamé y que le notifiqué que debía responder ante la nueva justicia, estaba el de enriquecimiento ilícito, pero lo dije con nombre propio. El del caso Lavajato y las coimas de Odebrecht. Sí. Yo lo dije. Lo he escuchado tantas veces. Y quiero decirle algo. Como esa era mi pública posición, porque no era el primer escenario que lo decía, yo ya lo había dicho en eventos de la Contraloría, en eventos... lo venía diciendo desde el año 90. Pero esto de Lavajato y Odebrecht era el único que hablaba. Se me silenció, Rosa María, porque aquí también hay todo un operativo. Hemos visto ahora, a raíz del suicidio, cómo a los primeros que se indicaban como culpables era la prensa. Y a Gorriti. Y han pedido la muerte de Gorriti, Cateriano. la muerte de Hildebrand, Cateriano. A mí también han estado haciendo consignas de muerte a Olivera, muerte a Cateriano, muerte a Gorriti, muerte a Hildebrand. Pero si así están amenazando a la prensa, ¿qué cosa pueden sentir los testigos que deben hablar? Los que conocen de la corrupción. Los están amenazando hasta con su vida, con su familia. Son los métodos de la mafia. Ahora, ya no tienen que hablar más. En realidad, ya para Nava y Atala es tarde. Pudieron haber hablado, ¿eh? Y pudieron haber sido colaboradores eficaces. Pero ya en este momento su colaboración llega tarde porque todo lo que se tenía que decir sobre ellos se está diciendo en este minuto. Y se está diciendo, hay que decirlo, reitero, con prueba documentaria. O sea, no solamente es el dicho de Barata, están las transferencias de dinero, están las cuentas, están las salidas de dinero. Pero es que todo eso está documentado, Rosa María. Yo me he pasado un buen tiempo trabajando en silencio, ¿no? Sobre temas vinculados a My Way Day, a Drowsys, que está ahí todo registrado y archivado, encriptado con 56 dígitos, ¿no? Claro. Y con una serie de claves y códigos. Y trabajando en silencio porque
Todo esto tiene que salir oficialmente a través de la justicia, para que no se repita la historia de impunidad, por ejemplo, del negociado de los petroaudios, en donde han terminado anulando todas las pruebas porque decían que habían sido obtenidas ilícitamente y poco más, y los han condecorado a todos los involucrados. Los absolvieron, ¿no? A todos. Los absolvieron a todos, como digo, y faltaba que los condecoren, ¿no? Así es. Y por eso es que ellos no han contado con esta responsabilidad de todos de concentrar la confianza renovada en estos fiscales, en estos jueces, a los cuales se llega al extremo de estarlos investigando una y otra vez por sus superiores. Son actos desesperados porque es muy poderoso el sistema de corrupción, Rosa María. Es el que capitaneaba García, pero está por todas partes diseminado. Y claro que hay complicidad. Ahora está hablando el corruptor Odebrecht y está hablando de lo que quiere, ¿no? De lo que quiere. Pero está y que el Perú está pagando un precio altísimo en ese convenio. Pero bien pagado. Pero le digo, yo le digo una cosa, si Barata ocultaba la verdad, pues mi posición era que ese convenio no iba, porque aquí el Perú está renunciando realmente a montos importantes para conocer la verdad, porque el precio de conocer la verdad y de limpiar la política nacional, acabar con este sistema de corrupción, es inconmensurable. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para que no repetir la historia del 2001. Pero repetimos siempre la del 2001. María, con Vladivideos, con todo probado, con todo. Sin embargo, lograron neutralizar la acción de la justicia y se reconstituyeron, continuaron con otros rostros, con otros operadores. Y por eso es que Barata también era consciente que ocultar o mentir no solamente ponía en riesgo este acuerdo con el Perú, ponía en riesgo su libertad allá en Brasil. Y entonces el modelo brasileño ha funcionado en el sentido de que Brasil detuvo, ahora que está todo en debate en la prisión preventiva, detuvo al mismo Odebrecht y a todos sus directivos. Hubo un juicio rápido, los condenaron y ahí empezaron los procesos de delación premiada. ¿No cree que el suicidio de Alan García le ha facilitado las cosas a Odebrecht? Ya no tienen que tenerle miedo a nadie porque Alan García está muerto. Bueno, yo creo que al contrario, Alan García tomó conciencia que Odebrecht iba a decir al final la verdad, porque definitivamente la información que ya se había filtrado y que estaba incluido en el pedido de detención preliminar contra García se refería a documentos bancarios y correos y documentos que había dado Odebrecht y que el corrupto sabe cómo ha sido, quiénes son sus testaferros y ya sentía en la puerta de su casa que efectivamente de allí no iba a salir, que si salía era para luego ser condenado, que si iba a prisión era para no salir. Entonces tomó esa acción desesperada para querer detener la acción de la justicia y repito, es una trágica admisión de culpabilidad. Ahora, usted que lo ha estudiado y tantos años... repito, Rosa María, la verdad no se incinera. Sí, lo he leído. La verdad no se incinera, la verdad se abre paso, la verdad nos hace libres. La verdad nos va a dar de cara al bicentenario esta oportunidad que no debemos desperdiciar, que tenemos que cerrar filas, continuar vigilantes, extirpar toda la corrupción, no conformarnos. Ahora, con el caso García, toda la corrupción tiene que terminar. Vamos por partes en un par de cositas. Usted ha estudiado a Alan García desde el 85, lo tiene muy estudiado, su conducta, sus políticas, etcétera. ¿Usted se imaginó alguna vez que se iba a suicidar? Sinceramente no, pero por allí he visto inclusive un video, porque ha estado corriendo mucha información, ¿no? Que Heriberto Benítez, en una entrevista que hizo en un canal de televisión, pronosticó como una opción válida el suicidio al verse acorralado Alan García. Dijo inclusive que se había hablado con psicoanalistas y entendiendo su personalidad, el megaego que tiene y su afán por querer, dice, pasar a la historia, como él quiere poner el libreto en un ejemplo de dignidad, de honor, cuando en realidad, hoy día lo digo, él ya tiene su lugar en la historia, pero en la historia de la corrupción,
como bien lo registra el historiador Quirós en ese libro tan importante que ha publicado y que se están escribiendo los últimos capítulos, con este caso Lavajato y Odebrecht y todo lo que venga. Entonces, nosotros tenemos que decir que no vale hacer estas comparaciones que han estado haciendo queriendo glorificarlo, ¿no? A mí mismo y a muchos nos ha ofendido que se declare duelo nacional. ¿Cuándo se declara duelo nacional para quien tiene cuentas pendientes con la justicia? Pero era lo que correspondía de Pues acuerdo a la no, ley. pues no, ahí se ve la grandeza de un presidente con su pueblo. Y además dice, no señor, ¿no? Y dice por qué razón, y habría recibido el respaldo del pueblo. No, a los católicos nos indigna no solo la apología del suicidio, sino que también hasta lo han comparado con Jesucristo. Esto nos ofende. A los peruanos, que lo igualen con los héroes nacionales. Por favor, a los políticos, que digan que es el mejor político, el ejemplo de político. Los políticos dedicamos, consagramos nuestra vida a ideales, a principios, a convicciones, no a volver de la acción política un lugar de enriquecimiento ilícito y de accionar mafioso. Entonces, aquí tenemos que ponernos todos de pie. Los mismos apristas deberían rebelarse. Allá de la Torre tú podías tener diferencias ideológicas y de hecho que las hay. Si claudicó ante los odristas que los persiguieron, si claudicó ante los Prado que lo combatieron y traicionó a los principios primigenios del APRA, pero son debates políticos. Allá de la Torre nunca se le pudo imputar ni se le imputó nada de corrupción. Murió en la casa de Villa Mercedes, que inclusive la tenía comprada el narcotraficante Lambert Meléndez, y se puso un sol como sueldo cuando fue presidente de la Asamblea Constituyente. Yo decía, si Allá de la Torre resucitara y viera a lo que convirtió el partido, la cúpula del partido aprista García, se volvería a morir. Esa es la verdad. A los propios apristas que se dejen de seguir a esta cúpula corrupta, que no sigan soliviantando y amenazando a la prensa, a quienes estamos luchando por la verdad, por la justicia. Al contrario, pero no le corremos ni tenemos miedo. ¿Usted cree que exista un espacio para el APRA en el futuro? Mire, yo realmente, repito, ya la cúpula del partido aprista, como han dicho en varios análisis, se volvió una organización criminal que buscaba capturar el poder y que a la vez el poder total, incluida la justicia, para garantizar la impunidad. Y ya vemos el ejemplo que dio, porque cuando hay impunidad, entonces el que trabaja honradamente, el empresario que invierte y que gana su utilidad dentro de lo regular, es un imbécil, tiene que entrar a las reglas de juego de la corrupción. Ahora sí, y engendra a quién, engendró a Fujimori, engendró a Montesinos, donde hubo también impunidad hasta que sacamos el video del 14 de septiembre del año 2000, y allí nuevamente actuaron para neutralizar en el Congreso investigaciones, para ir mediatizándolas, para reconstruir toda esta arquitectura de la corrupción y que continúe. Luego vino García nuevamente y ya vemos lo que hizo. La bonanza económica que hubo en el segundo gobierno de García, básicamente por los grandes precios de los minerales que tiene el Perú, la convirtió en la bonanza de la corrupción y extendió la corrupción hasta el último municipio del Perú. A esos niveles llegó. Y luego, ¿quién llegó? Humala, con un discurso nacionalista, de izquierdas, pero que estaba ya sometido a una potencia extranjera, a Brasil, con Lula como capitán de la corrupción regional, de izquierdas, todo un símbolo de izquierda, hoy detenido y sentenciado por el caso Odebrecht allá. Todo porque había impunidad. Vamos a tener que parar acá porque ya son 9:20, los tenemos que ir despidiendo, pero lo vamos a volver a invitar en algún otro momento para seguir hablando de estos temas que creo que son importantes. En todo caso, efectivamente, la impunidad en el caso de García se dio porque nunca pudo ser juzgado por la justicia, ni por la nueva ni por la vieja, como usted decía, la nueva justicia. Pero hay que decir también que él se aplicó la peor de las penas, ¿no? Él fue su verdugo. Él se aplicó la pena de muerte. Él lo que hizo es fugar trágicamente de la justicia. Pero aplicándose la pena de muerte, y ¿no? querer disfrazar esa fuga de un acto noble. No, noble no lo era. Era un acto desesperado, ¿no? Definitivamente, ¿no? Por eso es que
aquí, inclusive en esa carta póstuma, él llama miserables a quienes sí se someten a las resoluciones Sí. y mandatos Su judiciales. miserable existencia. Su Habla miserable existencia de que- quien acata los mandatos judiciales. Esto realmente es todo al revés, ¿no? Es el mundo García, impunidad, corrupción, engaños, disfrazar de político lo que es mafia. Todo eso tenemos que acabarlo. Y como digo, tenemos que continuar y ser conscientes que estamos en guerra y esta guerra no acaba, esta guerra va a continuar. Y las próximas elecciones, el 2021, allí también vamos a tener que definir, porque la corrupción, ese cártel de la corrupción tendrá sus candidatos, ya los tiene, ya los va promocionando, y nosotros tenemos que organizarnos y no correrle a la responsabilidad, tenemos que plantar cara y estar dispuestos a jugarnos la vida para definitivamente liberar al Perú el año 2021. Muy bien, muchísimas gracias a Fernando Olivera. Preguntan si piensa escribir un libro de toda esta experiencia, de todo este estudio que ha hecho de Alan García. Mire, es que el caso, mi gestión pública, mi trayectoria política desde muy joven, no solo se limita a Alan García, y sí yo vengo registrando todo lo que está en mi memoria, de todo lo visto, o sea, hemos visto casos de terrorismo, de narcotráfico, de violaciones de derechos humanos, de corrupción al más alto nivel, y cómo es que todas estas experiencias que te van formando, ¿no?, para asumir las responsabilidades que te tocan en el momento debido, forman parte de lo que es una trayectoria que debe quedar registrado para que se sepa también la verdad que no se puede compartir muchas veces, porque justamente maneras que usan las mafias es, te amenazan de muerte, amenazan a tus familiares, te quieren coaccionar, amordazar a la prensa, te quieren enjuiciar, hay una cantidad de métodos para silenciar la verdad. Sin embargo, aquí estamos, no nos hemos rendido. Ahora, y esta mañana ha sido la verdad tan evidente, pero tan evidente. Celebro, Rosa María, que la verdad se abra paso. Pero de una Ahora, ¿qué van a contundencia- decir? Ahora, ¿qué van a decir? No tengo ¿Ah? ni idea de qué pueden decir. Que la justicia se está abriendo paso. Lo celebro. Bueno. Solo la verdad salvará al Perú. Nos tenemos que despedir, nosotros regresamos mañana. No se olviden de colaborar con este programa a través de PayPal. Vivimos de la divina providencia, así que contamos con los aportes de todos los peruanos que nos ven en el mundo entero. Nos vemos mañana nuevamente.